3. Buenas tardes a todos desde Lima, Perú. Hoy miércoles 9 de diciembre de 2020. Tenemos el gusto hoy de tener presente aquí en nuestro ciclo de charlas astronómicas virtuales de la Aliada a la doctora Andrea Sánchez Aldías, desde Montevideo, Uruguay, quien es doctora en biología, magíster en física y licenciada en astronomía, docente también de educación secundaria y en la Universidad de la República, con especial interés en astrobiología y divulgación científica. Andrea nos va a dar la interesante charla el día de hoy llamada Marte, el siguiente gran salto para la humanidad. Agradecemos también a nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien semana a semana muy gentilmente nos presta su plataforma Zoom para poder hacer este ciclo de charlas. Visiten por favor su página Rastros de Guerra, luego les voy a mostrar el link. Y un agradecimiento especial a Juan Carlos, quien está aquí presente. Adelante, Andrea, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, tanto a los colegas de Uruguay que me convocaron, como a ustedes desde la Aliada Central. Y bueno, la idea de hoy es charlar un ratito sobre Marte. ¿Por qué le puse el título del siguiente salto para la humanidad? Bueno, pensando un poco en la frase de Armstrong, ¿no? Cuando da sus primeros pasos en la Luna y dice, bueno, esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Hoy parece estar como el escenario aprontándose o casi pronto para, para poder, con muchísima suerte, en el 2030 iniciar los primeros viajes tripulados a Marte. Desde las agencias espaciales internacionales, desde el acuerdo entre agencias espaciales internacionales y, por supuesto, la participación de SpaceX y de Elon Musk, también aportan desde el punto de vista privado con capital e iniciativas. Bien, en realidad es un poco tramposo el título en el sentido de que más que hablar sobre misiones a Marte o cómo vamos a hacer ese siguiente salto para la humanidad, la idea es recorrer las características generales de Marte y pensar, bueno, ¿qué pasaría si cuando lleguemos como humanidad, me refiero, ¿no? Cuando lleguemos allá, ¿podremos decir que somos los primeros seres vivos en el planeta? ¿No será que en ese planeta ya hay seres vivos o eventualmente lo hubo en el pasado? Y acá hago una aclaración que hago siempre que doy una charla sobre astrobiología. A veces cuando hablamos de seres vivos en un planeta o en otro planeta, todo el mundo tiene la imagen de ET o de alguno de esos, esas criaturas de color verde. No, acá cuando estamos hablando de organismos vivos, estamos hablando de algo tan sencillito y tan complejo a la vez como puede ser una bacteria. Es decir, la vida en la Tierra se originó a partir de estructuras muy sencillas dentro de su complejidad. Me refiero a sencillas en el sentido de bacterias y tuvo su posterior evolución. Entonces, ya el hecho de que en otro planeta o en otro escenario del sistema solar haya condiciones para la vida y se pueda detectar vida presente o pasada, implica que, bueno, que se responde esa gran pregunta que más que astronómica es filosófica de si estamos solos en el universo, si salimos sorteados en la lotería cósmica de las probabilidades de desarrollar la vida. Y bueno, hay dos formas de observar Marte, ¿no? O de pensar o de investigar en Marte. Una es justamente posándose sobre el planeta. Es un objetivo que se ha logrado de manera reducida para lo que es, desde el punto de vista de la ingeniería, de todo lo que, del costo, de las mil dificultades que puede haber en el camino, realmente es todo un logro. Pero es verdad que la mayor parte de la información que tenemos sobre Marte la tenemos de manera indirecta, sobre todo a través de los orbitadores que han, bueno, desde observaciones desde Tierra en etapas tempranas de la ciencia y después desde misiones que orbitan alrededor del planeta. Entonces la idea es hablar un poquito al principio de esas imágenes. Si lo que tienen las charlas por Zoom es que es más difícil que se vuelvan interactivas, pero
seguramente si estuviéramos todos juntos en algún lugar charlando sobre esto, y yo les preguntara qué imagen ven ahí, sería casi como esos test que a veces hacen en psicología, donde uno trata de interpretar una imagen y no sabe muy bien de qué es lo que realmente hay. Esta imagen es una imagen real tomada por un orbitador marciano de dunas en la superficie de Marte. O sea, esto es una duna, esto es una duna y esto es una duna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros analizamos imágenes de Marte, tenemos que ser cuidadosos en realmente qué es lo que estamos viendo y qué tanto de lo que nosotros esperamos ver estamos observando. Yo voy a pasar muy rapidito por esto porque pareciera una charla de fisiología humana, pero básicamente yo creo que todos sabemos que eh, evolutivamente nos adaptamos, nosotros estamos en un planeta que gira alrededor de una estrella cuya máxima emisión es en longitudes de onda asociados a la luz visible. Entonces, nuestros detectores básicos, fundamentales, los que nos acompañan desde el inicio de los tiempos, son nuestros ojos. Y estos ojos tienen su eficiencia justamente máxima en el espectro visible. ¿Y qué ocurre? Los ojos perciben la realidad, lo que nos rodea, pero el centro integrador está a nivel del cerebro. Algunos aspectos anatómicos llaman la atención en el sentido de que, por ejemplo, acá detrás de las cuencas de los ojos tenemos lo que se conoce como el nervio óptico, y en realidad, si nuestro cerebro nos encargara de reconstruir la imagen, nosotros en esa zona no podríamos formar una imagen. Después esta charla queda a disposición de los organizadores y pueden hacer el test de detectar dónde está el punto ciego, pero básicamente por el hecho de tener una visión de dos ojos que enfocan en un lugar determinado, el cerebro logra reconstruir esa información que nos falta, que corresponde a la zona donde se inserta el nervio óptico. Por otro lado, cuando nosotros observamos una imagen de Marte, ¿no? ¿Cómo sabemos que lo que estamos observando es realmente lo que hay sobre el planeta? Bueno, lo primero es que no siempre la información la interpretamos objetivamente, que es un poco lo que yo comentaba. Seguramente todos conocen la alegoría de la caverna de Platón, donde, bueno, hay unas personas que toda su vida pasaron dentro de una caverna y que están viendo la proyección de unas sombras que en realidad no se corresponden con lo que es la realidad externa de la caverna. Pero aun cuando pensáramos en una realidad objetiva, una realidad que, bueno, es así, no hay otra forma, yo los invito a ver cuántos de los que están acá observan la forma de una copa, de un cáliz, y cuántos observan a dos personas que se aproximan para darse un beso. Esa imagen es así, no es la alegoría de la caverna donde yo estoy proyectando una sombra, es una imagen objetiva. Y sin embargo yo la puedo percibir de dos maneras diferentes. En general, cuando se hace este test, durante un tiempo se percibe de una manera y durante un tiempo se percibe de la otra. Y por otro lado, ese gran centro integrador que tenemos, que es el cerebro, también queda el desafío planteado. Si hubiéramos tenido la oportunidad de esto, hacerlo interactivo, lo hubiéramos hecho, pero bueno, en Zoom los tiempos son otros, de descifrar este mensaje. Yo estoy segura que la gran mayoría lee esto sin mayor problema, cuando en realidad es una mezcla de números y letras, que en base a que ya antes aprendimos a leer e identificamos patrones de distribución de letras, podemos identificar patrones por cómo están separados, por cómo están agrupados, por la cantidad de letras que tiene cada parte. Después otra cosa es el tema de la perspectiva, ¿no? Las famosas y maravillosas obras de Escher, con esas escaleras que parecen que no terminan ni empiezan en ningún lado, o que si uno las recorre como que no llega a un lugar concreto. La perspectiva de la observación, la perspectiva de dónde está el orbitador respecto a la superficie de Marte, la perspectiva de los juegos de luz y sombra que se producen sobre el planeta, también, que yo acá represento con estas imágenes de ella, ¿no? También hay que tenerla en cuenta. Y finalmente, capaz que lo más significativo,
porque somos seres humanos y porque en definitiva tenemos expectativas respecto a las cosas, es este fenómeno de pareidolia donde nosotros en una imagen, por ejemplo en este caso es una nube, y si yo les preguntara a ustedes qué ven acá, seguramente muchos me dirían es un corazón, cuando en realidad es una nube. Bueno, porque lo que pasa es que nosotros reconocemos la forma de ese corazón en un fenómeno que obviamente no es el icono con el que representamos los corazones. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con Marte? ¿No? Porque seguramente se están haciendo esa pregunta. Bueno, eso, dejar como al principio el tema de que una cosa es la expectativa que tenemos todos, científicos o no científicos, como seres humanos, lo que proyectamos en Marte o en algún objeto en el cielo, y otra cosa es lo que la realidad nos dice. Esta imagen, por eso yo les preguntaba si veían moverse el cursor, esta imagen en 1976 fue tomada por la sonda Viking. Esta sonda particularmente después se posó sobre la superficie de Marte, pero fue tomada antes de llegar a la superficie, y durante mucho tiempo se planteó que en Marte había una cara, un gran rostro a escala bastante importante, que bueno, que eso significaba que Marte estaba habitado, que era como algunas personas hablan de las pirámides de Egipto o de cosas por el estilo, que son manifestación de una inteligencia, bueno, en este caso estaba esta cara. Cuando esta cara la observamos unos años después, ya los rastros no quedan tan claros. Y en el 2001, ya con una tecnología mucho mayor, con la misión Mars Express, y con una cámara estéreo. La cámara estéreo, la ventaja que tiene es que funciona de alguna manera como eso que yo les contaba de nuestros ojos, ¿no? Son dos pares de imágenes que se superponen y entonces enriquecen mucho más la información. Acá claramente, si yo primero les hubiera mostrado esta y esta no se les hubiera mostrado nunca, lo más probable es que nos dijeran, bueno, acá hay un rostro. Y finalmente lo que tenemos hoy, ¿no? En el 2006, una cámara a bordo de la Mars Pathfinder cubre esa zona, sobrevuela esa zona, y ya a partir de estas imágenes que eran de mucha mayor resolución, se pueden empezar a reconstruir estructuras en 3D. Y lo que estamos viendo ahí es simplemente un accidente, no sé si geográfico se aplica a Marte, pero es un accidente del terreno, no tiene nada que ver con ninguna civilización que esté intentando dar ninguna muestra de inteligencia. Bueno, una vez claro eso, la idea que quería transmitirles en esta primera parte es que es eso. Yo creo que, muchas veces he dicho, yo daría años de mi vida para recibir la noticia de que se detectó vida en otro lugar que no sea la Tierra. Pero tenemos que tratar esto, y cuando divulgamos y cuando contamos sobre estas cosas tenemos que ser muy cuidadosos de no anteponer nuestras expectativas, nuestros deseos frente a lo que la realidad nos muestra. Pasamos entonces a hablar, ayer creo que todos recibimos la noticia con bastante estupor de que a partir de ayer el agua comenzó a cotizar en Wall Street, un recurso que todos asumimos como algo de nuestro planeta, como algo que nos pertenece a todos. Bueno, el agua empieza a ser algo que también tiene precio. Pero el agua juega un rol fundamental en lo que pueden ser las condiciones para el surgimiento y para el desarrollo de la vida. Esto es muy general, y disculpen si los aburro con esto, es simplemente un modelo, un esquema de un modelo de cómo se originó nuestro sistema solar. Lo que hoy, en base a las observaciones, sabemos con certeza es que todo empezó en una nube de gas y polvo, que bueno, fue colapsando, se formó un disco, y alrededor del Sol, de lo que luego sería el Sol, en ese disco se formaron los planetas. Con una característica, esta hipótesis se la conoce a veces no, generalmente como la hipótesis de acreción planetaria. La acreción es justamente el proceso por el cual se forman los planetas. Y si nosotros recordamos cómo está formado el sistema solar, los planetas que están más cerca del Sol tienen menos masa, son más chicos. En cambio, los planetas de Júpiter,
hacia afuera del sistema solar son mucho más grandes. Por lo cual, durante mucho tiempo se trató de explicar y se trató de trabajar el tema de por qué había eso que le llamamos la diferenciación planetaria en nuestro sistema solar. Y la explicación viene un poquito por acá. En esta gráfica, está en inglés, pero les cuento, en este eje está la temperatura crece hacia arriba, y en este otro eje está la distancia al Sol en unidades astronómicas. La Tierra estaría por acá, a 1 unidad astronómica del Sol. Acá está la flechita roja que dice Tierra. No sé si alguien me hizo una consulta. No. A 5 unidades astronómicas está Júpiter. Y acá, un poquito antes de las 5 unidades astronómicas, aparece lo que se denomina la línea de hielo o línea de nieve, que es, en realidad, obviamente no es una zona física del sistema solar, es una distancia al Sol a la cual la temperatura es suficiente como para que exista agua líquida y más hacia afuera hielo de agua. Y hay evidencias fuertes de esto. Por ejemplo, esto que se muestra acá son espectros tomados en Júpiter y en Saturno. Esto acá en este eje está la longitud de onda y acá está el flujo, algo así como la intensidad de la señal que está enviando el planeta. Y tanto en Saturno como en Júpiter se ve esta caída, que yo estoy señalando con el cursor, espero que la vean, si no está dentro de este rectángulo acá en rojo, que corresponde a la longitud de onda de la molécula de agua. O sea que en el entorno de Júpiter y de Saturno sabemos que hay moléculas de agua. Y eso está muy relacionado con otro concepto, que es que es el de la zona de habitabilidad. Eventualmente vamos a tener otra charla en otra oportunidad que sea sobre planetas extrasolares, pero acá tenemos una gráfica donde está la masa de distintas estrellas, y acá está la distancia de los planetas a esas estrellas. Como masa 1, como masa de referencia, está la masa de nuestro Sol. Y acá está la Tierra. La Tierra cae en esta franja, que está señalada acá, que es justamente lo que se denomina la zona de habitabilidad, que en el planeta solar sería esta. Estaría Venus por fuera, Marte en el borde más exterior y la Tierra justito ahí, dentro de la zona de habitabilidad. En estrellas que son más débiles, la zona de habitabilidad es más cercana a la estrella, y en las estrellas que son más energéticas está más afuera. Pero justamente, ¿cómo se define la zona de habitabilidad? La zona de habitabilidad es la zona en la que se encuentra un planeta en cualquier sistema, dependiendo justamente de la energía de su estrella, y que tiene las condiciones para que exista agua líquida. Ese planeta, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero Andrea, recién vos nos dijiste que el agua se formaba en el sistema solar original, primitivo, por fuera de Júpiter, por fuera de 5 unidades astronómicas. ¿Qué hace ahora el agua acá adentro, tan cerca del Sol? Bueno, el impacto de objetos que vienen de más allá de Neptuno, los cometas, por ejemplo, en una etapa temprana del sistema solar, fueron los que determinaron la formación de los océanos terrestres. Y la atmósfera terrestre se encargó de sostener, a través de su presión atmosférica, de sostener esa agua líquida sobre la superficie. Ahora, acá tenemos la Tierra. Si nosotros dijéramos, bueno, todos los océanos de la Tierra los medimos con una referencia de masa que sería 1, por ejemplo, algo que tuviera el doble de agua que la suma de todos los océanos terrestres, tendría un valor de 2. Bueno, Europa, que es satélite de Júpiter, tiene 2.4 veces, 2 veces y media la cantidad de agua que tiene la Tierra. ¿Pero con qué características? Júpiter el Sol. Por lo tanto, la temperatura es mucho menor.
Europa es un escenario astrobiológico por excelencia porque la superficie es de hielo y todo indica que debajo de esa superficie hay un océano salado, esto ya se conoce desde la misión Galileo, que recorre toda la zona por debajo del hielo, alrededor de un núcleo muy pequeño en este satélite. Muchas veces se ha pensado en enviar misiones para perforar este hielo y ver qué existe acá, porque exista lo que exista, puede no existir nada, pero en el caso de haber algo, está aislado del resto de los componentes del sistema solar, o estuvo aislado a lo largo de 4.500 millones de años. Entonces, a ver si logro explicar esta cosa que a mí me maravilla. Si encontráramos algo debajo del hielo de Europa, cuando digo encontráramos me refiero a la humanidad en general, podríamos compararlo con lo que existe o existió en la Tierra y podríamos llegar a llevarnos la sorpresa de que lo que consideramos vida evolucionó en forma totalmente diferente en nuestro planeta y en un satélite de Júpiter. Justamente por esa protección del hielo, sabemos que esto estuvo aislado durante 4.500 millones de años. Bueno, Encélado es de Saturno, tiene menos cantidad de agua, tendría un centésimo de la cantidad de agua de la Tierra, pero también es mucho más pequeño. Y Encélado hay unas imágenes muy, muy interesantes donde se ven el equivalente a geysers en la Tierra, o sea, al principio se pensaba que era un mecanismo similar al de los cometas, y después lo que se pudo ver era que lo que había ahí era agua, vapor de agua saliendo a altísimas temperaturas desde el interior del satélite. Como es tan pequeño, el modelo que se ajusta para Europa no se ajusta exactamente para Encélado, pero es un escenario de interés también. Lo mismo pasa con Ganímedes, me estoy moviendo de Júpiter a Saturno, Europa y Ganímedes de Júpiter, Encélado de Saturno, y Titán. Titán es maravilloso. Titán tiene 11 veces la cantidad de agua de la Tierra, pero sabemos que no sería habitable. Es decir, nosotros no podríamos trasladarnos a Titán y vivir allí. Y por otro lado, en el caso de que alguna estructura viva del orden de bacterias para adelante se encontrara en Titán, más allá de que existe la molécula de agua, tendría que adaptarse a otra situación. ¿Por qué? Porque está tan lejos Titán y la temperatura es tan baja que el rol que en la Tierra cumple el agua, en Titán lo cumple el metano. En Titán llueve metano. Todos en la escuela aprendimos sobre el ciclo del agua y de que el agua se evapora, forma las nubes, después llueve, eso va a reservorios como los ríos, los lagos, el océano eventualmente. Bueno, lo mismo pasa en Titán, pero con el metano. O sea que de vuelta, Titán se asocia muchas veces, por las condiciones extremas, a lo que fue la Tierra en un estado que se denomina prebiótico, es decir, en el momento en que surge la vida en la Tierra. Pero, de vuelta, con el metano en lugar de el agua. Bueno, esto fue así como un tour a toda velocidad por algunos escenarios de interés astrobiológico en el sistema solar, hasta llegar a Marte. Y acá dice el pasado de Marte. Porque cuando nosotros observamos la superficie de Marte, una de las cosas que se nota en cuanto se pudo hacer una topografía del planeta, con esto me refiero a un mapa de relieve del planeta, se vio que había un hemisferio que tenía una diferencia muy significativa respecto al otro. Era como si un hemisferio estuviera hundido respecto al otro. Y la especulación, en realidad no hay un acuerdo en la comunidad científica, pero algunos autores señalan que ese hemisferio que está como más descendido es que en su momento, en el pasado de Marte, hace miles de millones de años, fue un océano. Lo que estamos viendo hoy sería como si viéramos vacía la cuenca del Océano Pacífico, pero solo que entre dos continentes a nivel de dos hemisferios distintos.
De todas maneras, Marte y el agua tienen una relación muy cercana. Yo no voy a aburrirlos con esto, pero de vuelta repito que la charla queda entera a disposición de los organizadores. Pero el agua líquida es esencial para la vida, por lo menos para la vida como la conocemos, que es una vida en función de largas cadenas orgánicas, de largas cadenas compuestas por carbono y otros elementos, pero fundamentalmente carbono. Por eso se hizo tan popular esa frase que originalmente la planteó NASA, de que la búsqueda de vida comienza por la búsqueda de agua. No se excluye que en otro escenario y con otro tipo de sustancias pueda haber vida. De hecho, en la Tierra existen unos organismos que se llaman extremófilos, que viven en condiciones bastante críticas, en ausencia de agua, en rangos de temperaturas impensables, en hiperacidez o hipersalinidad, pero no son un porcentaje significativo respecto al resto de los organismos. Entonces, como que el lema que inició NASA y que sostiene después la Agencia Espacial Europea, Japón, todos los demás, es eso, ¿no? Si buscamos vida, primero busquemos como una condición, al menos necesaria, no suficiente, pero necesaria, busquemos agua. Bien, y hablar de Marte en realidad, yo hoy hablaba al principio de las expectativas, ¿no? Marte sedujo de alguna manera a la humanidad a lo largo de toda la historia. Tiene el nombre del dios de la guerra, por esa coloración rojiza, por la sangre, ¿no? Pero ya en 1870 Schiaparelli observa unas estructuras con un telescopio desde tierra, obviamente, y hay una cosa que yo omití, que es que Marte presenta casquetes polares, y eso se observa desde tierra sin ningún problema. Entonces Schiaparelli lo que veía era, bueno, que había casquetes polares, pero que el resto del planeta parecía muy árido. Y veía algunas características en la superficie. Recuerden un poco lo que yo inicié hoy cuando les decía, interpretamos lo que observamos. Él ve algunas características de la superficie y dice, bueno, lo que debe pasar acá es que esta pobre gente, si podemos, no sé cómo calificar, estos pobres marcianos, que viven en las latitudes intermedias o cercanas al Ecuador, no tienen agua. Entonces, una civilización de otro planeta debe ser lo suficientemente inteligente como para hacer grandes redes de canales, de ahí el tema de la traducción del italiano al inglés de canali, para poder llevar a través de estos canales agua desde los polos hasta el Ecuador. Hoy sabemos que no es así, pero ya en 1870 imaginábamos de alguna manera el hecho de una civilización, y una civilización muy inteligente, ¿no? Capaces de megas estructuras en Marte. Otro hecho que también nos muestra históricamente un poco la fascinación de la humanidad con Marte es en 1938, Orson Welles relata una partecita de un texto que se llama La Guerra de los Mundos, y lo que hace es leer el libro como si fuera una noticia que él estaba dando en la radio. 12 millones de estadounidenses lo que hicieron fue entrar en pánico. Los que obviamente escucharon la transmisión desde el principio no, porque sabían que era una representación. Pero mucha gente enganchó, por decirlo de alguna manera, o se conectó, empezado esto, y la actuación fue tan buena que realmente, hoy en día, que está muy de moda el término de fake news, creo que esta fue una de las grandes fake news que afectó a más cantidad de gente, pensando además que estábamos en 1938. Y de alguna manera, bueno, eso es algo que es un aporte de las neurociencias, ¿no? Que en general nosotros creemos lo que pensamos que es posible. Si algo es muy descabellado, lo más probable es que no lo creamos. Entonces, que 12 millones de personas sintieran esto como una narración que podía ser real, que estaba ocurriendo en el momento, da una idea de que, bueno, de que realmente no es tan descabellado eso de la vida en Marte. Y esto es lo que tenemos hoy. A mí una cosa que siempre me interesa dejar muy clara es que hay muchísimos, pero muchísimos recursos como para que cualquiera que quiera hacer ciencia pueda hacerla. Esto simplemente, seguramente lo conocen, pero se los cuento,
Cuando ustedes abren Google Earth, que hoy en día, cada vez que planificamos, hoy al principio estábamos hablando de viajes y de nuestros respectivos países, seguramente cuando planificamos un viaje o cuando estamos enseñando geografía o lo que sea, usamos Google Earth. Bueno, dentro de Google Earth hay una opción que es Google Mars y está disponible. Y cada cuadradito de estos corresponde a alguna imagen del planeta tomada por alguna cámara y tiene toda la información asociada. Yo elegí el Monte Olimpo simplemente porque, bueno, es el volcán más grande del sistema solar, es una característica bien grande de Marte, y vean todas las cosas que están a disposición con todas las explicaciones asociadas. O sea que, bueno, con un poquitito de entrenamiento uno ya puede empezar a trabajar en algo que le interese respecto a esto. E insisto, es bajar un programa de internet e instalarlo en la computadora, los que ya no lo tienen. Bien, tampoco los voy a aburrir con todos los datos sobre Marte, porque además seguramente los conocen. Simplemente señalar 3 características. Una es la excentricidad de Marte, o sea, los planetas describen elipses, en órbitas elípticas, de mayor o menor excentricidad. La órbita de la Tierra es bastante circular, pero Marte en realidad tiene una excentricidad importante. Eso hace que cuando está en el punto más cercano al Sol, cuando está en el perihelio, reciba muchísima mayor energía, del orden de un 40% más que cuando está en el punto más lejano. Y ahora después vamos a ver que esa energía por unidad de área, que le llamamos insolación, puede ser relevante en el clima. Otra cosa es que Marte tiene 1/10 de la masa de la Tierra, por lo tanto la fuerza de la gravedad es más chica, la fuerza gravitatoria. Y esa, cuando yo hoy hablaba del agua en la Tierra y decía, bueno, la atmósfera terrestre permitió que el agua se mantuviera líquida sobre la superficie. Marte, a lo largo de su historia, ha tenido una pérdida sistemática de su atmósfera. Eso hace que la atmósfera marciana en el pasado fuera mucho más densa que lo que es hoy en día, y por lo tanto la presión sobre la superficie fuera mayor. Por lo que ahora después vamos a ver algunas imágenes que son registros de estructuras que en el pasado de Marte estuvieron ocupadas por agua líquida y que hoy ya no lo están. Y otra cosa que resulta interesante para estudiar Marte hoy en día es que la oblicuidad del eje de Marte es muy parecida a la oblicuidad del eje terrestre. Pero nosotros salimos beneficiados. ¿Por qué? Porque nuestra Luna hace que el eje de rotación de la Tierra permanezca estable. Marte tiene 2 satélites que son muy pequeñitos, muy poco masivos, hablando técnicamente, y que no le proporcionan esa estabilidad. Entonces, el comportamiento del eje marciano a lo largo de la historia del planeta ha sido, y acá uso una palabra técnica que también la usamos en el lenguaje coloquial, pero ha sido caótico, realmente caótico, o sea, ha tenido grandes variaciones. Bien, y estas son las estructuras que yo les mencionaba. Esto es lo que se conoce como lechos de ríos secos. En el pasado de Marte, por acá circuló agua. Esto es lo que se llaman tierras de aluvión, es el equivalente a como cuando en la Tierra hay una gran inundación. Y habría 1000 imágenes para mostrar, ¿no? Elegí estas porque son las más como, las que me parecieron más significativas. El tema, quiero aprovechar la oportunidad, no quiero saturarlos de información, pero ¿cómo sabemos qué tan antigua es esta agua? Bueno, lo sabemos por la presencia de cráteres. La gran craterización de los objetos del sistema solar se produjo en lo que se llama el periodo de bombardeo tardío o de limpieza de remanentes. Eso fue un periodo de tiempo donde todo se estaba acomodando en el sistema solar, donde los cuerpos más pequeños que no habían pasado a formar parte de planetas, que no habían acretado, o por la atracción gravitatoria del Sol se iban hacia el Sol,
o eran eyectados hacia el sistema solar exterior. Los que venían hacia el Sol impactaron en Marte, impactaron en nuestra Luna. Nuestra Luna es un registro claro, nuestra Luna está muy craterizada. Entonces, cuando encima de una estructura nosotros vemos, o en torno a una estructura, nosotros vemos un número importante de cráteres, sabemos que la estructura es más antigua que los cráteres que están alrededor. Si yo esta imagen hubiera mostrado la imagen entera, hay regiones donde los cráteres quedan, por ejemplo, como si yo les mostrara un cráter acá, encima de esa región. En este caso, ven, esto también es un cráter. Sería, imagínense en la Tierra, una gran inundación en un terreno y, bueno, este es el rastro geológico que dejaría. Entonces, hay otros indicadores, como por ejemplo que las rocas en esa zona tienen una forma redondeada, suavizada, que la erosión del viento en Marte no la puede generar porque la atmósfera es muy débil, y que están asociadas a estructuras geológicas que fueron modeladas por el agua. O sea que sabemos que hubo agua líquida en el pasado de Marte. ¿Qué tenemos hoy? A nivel de la superficie de Marte, lo que tenemos sí es agua, pero en estado sólido. Sin duda, los dos grandes reservorios de agua en Marte son los casquetes polares. Pero también se han observado a latitudes que no son equivalentes a los polos, estructuras asociadas a hielo. Este es una pared de un cráter, esta foto es de agosto del 99, y cuando el orbitador pasa de nuevo por la región, en septiembre del 2005, encuentra esta estructura. Esta cosita diminuta que está acá es hielo escurriéndose por esta pared del cráter. Esto es más llamativo todavía porque corresponde a una misión en suelo marciano que corresponde a la Pathfinder. Pathfinder tiene una especie de, como una palita excavadora, como cuando los nenes juegan en la playa, los niños juegan en la playa y levantan arena, y acá ven acá ven la acción de la pala mecánica del rover, y esto que está acá muy cerca de la superficie, la escala es más o menos 20 centímetros, 30 centímetros, es hielo. A este estado particular del hielo mezclado con la arena, o lo que es el regolito marciano, se le llama permafrost. También en la Tierra se le llama permafrost. Y acá se combinan dos cosas, en esta imagen que les estoy mostrando, que por supuesto es un esquema, ¿no? Una cosa que ha sido llamativa en la atmósfera de Marte es que hay un exceso de metano, de gas metano. La mayor parte del gas metano que hay en la atmósfera de la Tierra se corresponde a actividad biológica. El metano es una de las moléculas que se considera, que reciben el nombre de biomarcadores. O sea, la presencia de estas moléculas en exceso respecto a lo que se espera de la cantidad que haya, para el otro lado, ¿no? O si hubiera menos de la que se espera, pero sobre todo cuando hay exceso, apunta, en las que son consideradas biomarcadores, apuntan a la presencia de actividad biológica. Es algo parecido con lo que hace unos meses pasó con la molécula de fosfina en Venus. Bien, entonces en Marte se vuelve importante, no tanto para los humanos que vayan que tengan el privilegio de llegar al suelo marciano, sino para estructuras vivas del pasado y eventualmente del presente, lo que se conoce como la subsuperficie. ¿Por qué? Primero, al ser la atmósfera de Marte débil, no es una buena protectora contra la radiación. Cuando se han hecho simulaciones de distintos tipos y cuando los seres humanos lleguen a Marte,
independientemente de que van a tener que usar un traje tipo astronauta por la ausencia de oxígeno para respirar, también van a tener tiempos limitados de exposición a la superficie o de exposición a la atmósfera marciana por un problema de radiación solar. Por otro lado, el hecho de estar debajo de la superficie implica que estamos con una presión mayor. Entonces, ese regolito, ese hielo mezclado con arena, puede eventualmente, bajo determinadas condiciones, pasar al estado líquido por determinados periodos de tiempo. Y si a eso le sumamos el metano, bueno, hay dos opciones. Una es que algunos procesos que son geológicos, o sea que tienen que ver simplemente con rocas interactuando con bolsones subsuperficie de gas y con agua, estén generando metano que después se escapa a través de fisuras hacia la superficie. Si solamente hubiera esto, entonces hay una explicación geoquímica, digamos. El exceso de metano podría, y vuelvo a repetir, podría apuntar hacia una actividad biológica. ¿Dónde? Bueno, bien que acá dice microbios, pero microbios con signo de interrogación, ¿no? Donde algunas estructuras cuasi bacterianas estuvieran desarrollando actividades metabólicas, ¿no? Alimentación, eliminación de desechos, etcétera, y liberando metano hacia la atmósfera. Si uno consulta la literatura, hay artículos de autores muy importantes que que apoyan mucho la hipótesis de microorganismos generadores de metano, y hay otros autores bastante importantes que señalan que, bueno, que si fuera actividad biológica, tendría que haber más exceso todavía de metano. O sea que esto es lo que se conocen como preguntas abiertas, que, bueno, en la medida en que se vayan mejorando las misiones a Marte y vayan en este momento está en viaje la Perseverance, que bueno, una de las ideas es justamente ir más a fondo en la subsuperficie, a medida que vayan mejorando las misiones que enviamos a Marte en busca de vida o de ausencia de vida, van a poder ser respondidas. Bueno, están las famosas arqueobacterias. Esto es una publicación de 1996, donde se parte de un meteorito que llegó a la Antártida. Cuando se lo está procesando se ven estas estructuras. Entonces, bueno, como que es inevitable hacer esa conexión entre esos posibles organismos cuya actividad tendría como subproducto el metano y la presencia de estructuras, y esto es algo que siempre repito también, aún en el caso de que estas estructuras fueran estructuras bacterianas, son estructuras fósiles. No llegó, yo a veces cuando doy alguna charla para adolescentes o mis estudiantes de secundaria les digo, miren que de acá no va a salir nada verde, pegajoso, reptando y nos va a atacar por la noche. Estos son estructuras que todavía no está confirmado que sean bacterias, también acá hay detractores y gente que apoya, y que en el caso de serlo serían fósiles. Bien, y una noticia que fue movilizadora en el 2018 fue la confirmación de algo que se sospechaba pero nunca se había podido probar. Yo hoy les hablaba del permafrost bajo la subsuperficie, bajo el primer metro, en el primer metro bajo la superficie, y la posibilidad de que ese permafrost pudiera estar en estado líquido en algún momento. Pero muchas veces se había manejado la posibilidad que en las proximidades de los polos hubiera agua líquida por debajo de la superficie, pero en una cantidad importante, no en cantidades de lo que puede producir el permafrost. Bueno, en el 2018 aparece este trabajo de un grupo italiano que los que hicieron este trabajo se centraron en investigar qué pasaba en torno al polo sur de Marte. Y además de estudiar las imágenes, lo que hicieron fue utilizar
una metodología que nosotros usamos todos los días cuando ponemos el GPS en el celular o en distintas actividades y lo hacemos y no nos damos cuenta, que es utilizar radar. Lo que hacían era, bueno, el orbitador llegaba, enviaba un pulso y ese pulso, por las características que tenía, penetraba bajo la superficie y devolvía la señal. ¿Sí? Esa es una técnica que se conoce como radar mapeado. Esa técnica posibilitó hacer un mapa de Venus, a pesar de que la atmósfera de Venus no nos dejaba ver lo que había en la superficie. Esto que está acá puede resultar confuso, pero básicamente es esta misma zona ampliada y estas tiras que aparecen acá son las zonas por las cuales pudo penetrar el radar del orbitador. Y esta es una reconstrucción de la observación. Acá estaría la superficie, acá estaría la parte ya de la corteza planetaria, y el comportamiento de ciertas, cómo, por decirlo de alguna manera coloquial, cómo rebotaron esas señales de radar, hablan de la presencia de un lago bastante importante en tamaño, salado, que es otro componente que yo hoy no entré mucho en detalle, pero el agua salada es más propicia todavía para la vida, y bueno, era como, bueno, Gol, el primer gran reservorio de agua líquida en Marte, en la región cercana a los polos. En octubre de este año aparece otro trabajo, también, también de otro grupo italiano, en una revista bastante importante, que es Nature. Y bueno, y acá la cosa se pone más interesante todavía, porque se habla de la detección de múltiples cuerpos de agua, múltiples lagos, como una especie de sistema de lagos conectados. En la Tierra hay esas estructuras, pero debajo de la superficie. O sea, de vuelta, acá está el polo, esta es la zona que en el 2018 se había muestreado, y analizando más datos, cubriendo un área mayor, se encuentra entonces que debajo de la superficie en esta área hay una red de lagos interconectados. Para mí fue una noticia preciosa porque, bueno, como yo les decía hoy, a mí la astrobiología es algo que me interesa muchísimo, pero acá aparece este nombre, Angelo Pio Rossi, fue mi orientador de doctorado. Él trabaja en la Agencia Espacial Europea. Entonces también eso de cuando uno se alegra por los colegas, por los amigos, por los colegas, ¿no? Decir, bueno, Angelo está entre la gente que a todos nos ha pasado eso, tener un amigo que hace algo que es muy valioso para esa persona e incluso para uno mismo. Bien. Ahora, uno podría decir, bueno, sí, unos lagos debajo de la superficie, cerca del polo, pero algo que se trabaja mucho especialmente cuando hablamos de Marte, es lo que se conoce como los análogos. Algunos le llaman análogos terrestres y otros le llaman análogos marcianos. Más allá de cómo le llamemos, es estudiar en la Tierra, donde tenemos las posibilidades de ir y hacer trabajo de campo, escenarios similares a los que se encuentran en Marte. Y paradójicamente, y por otro tema que no era la vida en Marte, estas estructuras de lagos debajo de superficies de hielo se venía estudiando hace muchísimo tiempo en la Tierra. Esto es simplemente yo saqué un textito del trabajo que lo que dice es que, bueno, que es interesante esta red de lagos porque puede potenciar, que tiene el potencial para la existencia de vida microbiana. Pero esto es lo que yo les quería mostrar. En la Tierra, en Antártida, hay un lago que se llama el lago Vostok. Lo bautizaron las primeras expediciones, las primeras bases rusas que se asentaron ahí. Y si ustedes miran este esquema, es hielo, esto sería la corteza terrestre, y, o casualidad, debajo del hielo, un lago.
¿Por qué se estaba perforando la zona de Vostok? Porque no se estaba del todo seguro de que ahí hubiera un lago. Pero de todas maneras, esta altura, esta acumulación de hielo, era lo bastante importante como para permitir hacer esto. Se perforan actualmente también, columnas de hielo, y yo no sé si ustedes llegan a distinguirlos, pero acá hay como unas marquitas que, estas marquitas nos hablan de la historia del clima de la Tierra, igual que los anillos de los árboles, ¿sí? En periodos más fríos aparecen ciertas marquitas y en periodos más cálidos aparecen otras. Eso es y a partir de burbujas, miren esto porque también es súper interesante, a partir de burbujas de aire contenidas dentro del hielo podemos saber cómo era la atmósfera hace 1 millón de años o más. Bueno, se estaba perforando la zona de Vostok hasta que, y se estaban estudiando lo que se llaman núcleos de hielo, y finalmente el 5 de diciembre del 2000, el 5 de febrero del 2012, una expedición rusa logra perforar el hielo. ¿Qué es importante de este lago? Es el equivalente de lo que se encontró en Marte, pero también es el equivalente de algo que yo les conté antes, que era Europa el satélite. O sea, agua debajo de hielo que tenía la función, o sea, que no es que tenga la intencionalidad de hacerlo, pero que ese hielo protege de la contaminación externa a lo que sea que esté en este lago. Por lo tanto, el estudio de este lago, con la menor contaminación posible, puede hablar de, bueno, qué diversidad biológica puede haber ahí, porque a pesar de que está en nuestro planeta, también estuvo aislado del entorno, no durante toda la historia del sistema solar, porque hubo un momento del clima de la Tierra donde la Antártida no estaba cubierta de hielo, pero sí por un periodo de tiempo interesante. Y se vuelve un lugar muy rico como análogo terrestre para lo que puede estar sucediendo en esos lagos debajo del hielo en Marte. Bien, simplemente yo creo que más o menos estaría en la hora, ya deben estar todos un poco cansados y aburridos, pero simplemente comentarles que esto que yo les mostraba de los registros en el hielo de Antártida, están asociados, como yo les decía, a cambios atmosféricos, pero básicamente a cambios drásticos de temperatura, lo que conocemos como periodos de glaciación y deglaciación, que son episodios periódicos, cada cierto periodo de tiempo ocurren. Bien, hay una teoría que desarrolló en 1941 un matemático y astrónomo serbio, acá no puse el nombre, pobre, que es Milutin Milankovic, que se denomina la teoría del forzamiento astronómico, donde él dice, bueno, si consideramos la inclinación del eje de la Tierra, la variación en la inclinación, si consideramos que la órbita terrestre hay momentos en que es menos elíptica y hay momentos que es más elíptica, y si consideramos que cambia este ángulo, que es el ángulo de precesión, entonces nosotros podríamos, por ejemplo, acá recurrimos al software, ¿no? Acá hay programas, los que yo usaba estaban desarrollados en Fortran, pero hay para todos los gustos, donde uno puede graficar la variación de la excentricidad de la Tierra a lo largo de miles de años, hacia el pasado, hacia el futuro, según lo que uno está interesado. También lo mismo con la oblicuidad y también lo mismo con la precesión. Yo no sé si ustedes lo llegan a ver, pero de las tres, la más parejita, por decirlo de alguna manera, la que menos variación drástica tiene, es la oblicuidad. Y eso para la Tierra es una gran ventaja. Es lo que yo les mencionaba antes. Marte no tuvo esa suerte, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces, ¿qué ocurre?
si nosotros combinamos, nos paramos en algún momento que nos interese, por ejemplo, hace 700.000 años, que es 800.000 años, que es un periodo confiable donde tenemos registros, por ejemplo, de los núcleos de hielo de Vostok, y decimos, bueno, yo quiero ver si a través de integración numérica, de cálculos numéricos, de software, yo puedo encontrar cómo fue variando hace, no sé, 750.000 años. ¿Qué valor tenía la precesión, qué valor tenía la oblicuidad y qué valor tenía la excentricidad? Y voy combinando a lo largo del tiempo estos tres valores. A partir de la combinación de estos tres valores, yo puedo llegar a una curva me refiero a una gráfica, una gráfica, que representa eso que yo les hablaba hoy, que era la insolación, la cantidad de energía por unidad de área, por metro cuadrado, que recibía cierto sector de la Tierra en determinado momento. Y esto, ven que acá dice forzamiento astronómico, esto está calculado para 65 norte, que corresponde a lo que se llama la línea de las nieves perpetuas en el hemisferio norte, está tomado en Groenlandia. Yo personalmente, pero científicos infinitamente más destacados que yo, fuera totalmente de escala, hicieron reconstrucciones a distintas latitudes. Yo me centré en Vostok, en 78 Sur, y después hice algunas otras cosas para la latitud de Montevideo, pero por otro tema. Bien, el tema es que si nosotros miramos esta curva, que es producto de la combinación de estas tres, hay una correlación entre los picos. Esto que está acá abajo graficado son los estadios de glaciación. Cuando yo tengo puntos más arriba en la gráfica es porque hubo mayor temperatura en el planeta. Y cuando tengo picos más bajos es porque hubo menor temperatura en el planeta. Eso ocurría entonces, los picos de estos datos, que son tomados justamente de los registros de hielo, están asociados a los interglaciares, o sea, periodos de tiempo más cálidos, y los valles, la parte más profunda, están asociados a periodos de glaciación. Bien, entonces, la idea es, yo puedo numéricamente modelar la insolación y contrastarla con datos. ¿Cuál es el problema? Que en la Tierra, todo lo que se obtuvo de los núcleos de hielo, también hay distintas fuentes de datos, ¿no? También se trabaja con datos del fondo del océano, etc. Hay bases de datos donde uno los puede obtener. El problema es, este software que yo mencionaba es el primero en desarrollar toda la parte, primero el estudio analítico y después toda la parte de cómo combinar estos parámetros de Milankovitch, es Jacques Lascar, un astrónomo francés contemporáneo. Y en función de ese trabajo de Lascar, que es de 1993, bueno, yo creo que varias generaciones de astrónomos nos hemos dedicado a hacer cada vez más preciso ese código numérico para poder combinar estos parámetros y obtener la insolación. Ahora, esto que está acá, que en la Tierra está disponible, en Marte no lo tenemos. Por lo tanto, esto es un poco lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué nos quedan para hacer en Marte? Bueno, tenemos las imágenes, que tenemos que tener todo el cuidado del mundo cuando las procesamos, y tenemos la parte numérica. La idea es que lo que yo obtengo numéricamente, que no deja de ser un modelo, tengo que poder contrastarlo con lo que obtengo, los datos que obtengo de las imágenes. Y eso me tiene que permitir, si hay un contraste, si hay una correlación, digamos, yo puedo llegar a alguna conclusión. Este es el trabajo que yo les decía de Lascar y colaboradores. Este ya está más actualizado desde el 2004. Entonces, así como pantallazo final, y ya no los aburro más, las imágenes de topografía de Marte, o sea, si uno quiere ver imágenes de relieve de Marte, están disponibles en esta página
que es de un instrumento que se llama MOLA, que está a bordo de este orbitador, de Mars Global Surveyor, perdón, que tiene una precisión en el sentido vertical de 1 metro. Nosotros si en la Tierra nos equivocamos en 1 metro midiendo la altura de algo, decimos, bueno, está, no lo medimos con mucho cuidado. Imagínense que esto está tomado desde un orbitador, de algo que está moviéndose alrededor de Marte. Bueno, más abajo están las especificaciones de tamaño, pero sobre superficie, pero no es muy interesante. Y esta es una página que yo les recomiendo, es la página donde están las imágenes obtenidas por la sonda HiRISE. La sonda HiRISE tomó una cantidad enorme de imágenes. Algunas de ellas son estereográficas. Acá, si ustedes miran, dice, a ver si yo lo había marcado, dice pares en estéreo, que son las que permiten esas reconstrucciones como las que yo les mostré hoy de la famosa cara de Marte, que terminó siendo como un accidente en el terreno. No es ir, cliquear y bajarse la imagen y ya poder trabajar con ella. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, pero tampoco es algo que uno diga, qué horrible esto, yo con esto no puedo. O sea, tiene un buscador, ustedes pueden poner lo que les interese, por ejemplo, Valle Marineris, y bueno, les va a mostrar todas las imágenes que haya tomado la misión sobre esa zona, ¿sí? También tiene una modalidad que es tipo mapa de la superficie y ustedes apoyan el mouse o lo que sea, y pueden obtener imágenes de altísima resolución. Esa de las dunas, que yo les mostré al principio de todo, es una imagen de HiRISE. Hay realmente imágenes que son increíbles. Bueno, rapidísimo. Cuando yo empecé a trabajar en esto, lo que hice fue estudiar, bueno, qué pasaba con, lo que necesitaba era algo parecido a lo del polo terrestre, ¿no? A lo de Vostok. O sea, capas de hielo o de sedimento y que se hubieran expandido y se hubieran contraído de manera periódica. Bueno, estas capas se encuentran, estas son imágenes de MOLA y son imágenes de HiRISE, en cráteres y en los polos. Y para que tengan una idea, esto es de un cráter, ¿sí? Fíjense la escala, estamos hablando que estos son 50 kilómetros. ¿Tá? Cuando uno quiere estudiar esta imagen, minga que va a poder trabajar con algo de 50 kilómetros. Ya hace unos años, pero yo recuerdo que este tipo de imágenes las dejaba descargándose de noche en facultad y al otro día iba a ver si habían terminado de bajar. Sugiero para su paz mental que no lo intenten en una computadora de uso común de la familia, y menos en esta época de pandemia donde todos dependemos del Zoom, porque pueden llenar un disco, no con una imagen, pero digo, son imágenes pesadas, digamos, ¿no? Entonces la idea es, hay que seccionarlas. Para que tengan una idea, estos son 7 kilómetros de ese cráter de 50 kilómetros, y acá uno ve las estructuras de depósito, en este caso de arena y de otras cositas, dentro del cráter. Y yo no dejo de reconocer que hay cierto glamour en esto de cuando uno dice, porque yo estudio Marte, ¿no? Y Marte, lo que estará haciendo, ¿no? Qué cosa interesante. Bueno, les voy a mostrar que no siempre es tan interesante como parece. Tenemos que, como nosotros estamos observando imágenes con una cierta proyección, lo que yo hablaba hoy del tema de la inclinación de los rayos, las sombras, esto, lo otro, tenemos que asegurarnos de que realmente estamos viendo capas que son paralelas entre sí, para después cuando tratamos de hacer un perfil de altura, recién ahí compararlo con la insolación, con los modelos numéricos. Bueno, si ustedes supieran, creo que hoy estaba por ahí José Luis Hernández, creo que él fue testigo de momentos de infinita paciencia durante el doctorado, de hacer puntito por puntito por puntito por puntito en todas estas capitas y en muchas más, para llegar a que, bueno, que más o menos la diferencia entre una y otra era de 2 grados, de 1 grado, y que podía ser
intentar esa correlación entre la insolación y estas capas. Bueno, ahí está el cráter entero, perfiles de altura, no los voy a aburrir con esto. Estos transectos, yo cuando les mostré la imagen del equipo italiano que primero había hecho topografía y después había estudiado por radar, había en una imagen aparecía un transecto clarito, que son los que se hacen porque después a partir de la imagen se reconstruye el perfil de topografía, de altura. Bueno, acá ya el software de la SCAR simplemente hace los cálculos numéricos, pero el contraste entre las dos cosas, había que buscar otra opción. Yo opté por trabajar con MATLAB, pero se puede hacer en cualquier software con el que uno se sienta cómodo. Hay que saber programar un poquito, pero no es una cosa del otro mundo. Y simplemente mostrarles esto, porque ya estamos más que pasados de hora y me van a matar los organizadores. Esto es el polo marciano, esto es un transecto. Acá está la variación de alturas, simplemente. O sea, la idea es, bueno, si yo sé que cuando había glaciación en Marte, cuando había menor temperatura, el hielo avanzaba y cuando había menos, se contraía, entonces voy a tener estas variaciones de nivel en el hielo similares a las que se medían en los registros en Antártida. Solo que, de vuelta, los registros de Antártida los tenemos, están en laboratorios. Esto hay que sacarlo de una imagen. Bien, y casi la última, esta fue una de las primeras aventuras con el polo de con uno de los polos de Marte. Acá tienen la curva de la insolación, que era lo que yo les mencionaba hoy, que es la combinación de esos tres parámetros definidos por Milankovitch. Los ciclos de Milankovitch tienen ciertas frecuencias para la Tierra, por ejemplo, la excentricidad cambia cada 120.000 años, y otros valores para Marte, pero se puede aplicar en los dos planetas. Y bueno, acá está en la corrida numérica, los valores numéricos que salieron del modelo, y acá está la topografía del terreno. Si bien hay diferencia en lo que son amplitudes, hay una correspondencia que se puede considerar interesante en lo que son los valles, tanto en el modelo como en lo numérico. Acuérdense que yo les mencionaba, los valles siempre indican periodos muy fríos, los picos implican periodos cálidos. Cálido en Marte es que al mediodía en el Ecuador estamos hablando de 0 grados, ¿no? Menos fríos capaz que la expresión. Bueno, esto después si a alguien le interesa se comunica conmigo, no hay problema, lo vemos, pero no vamos a insistir. Simplemente plantear que, bueno, que este es otro tratamiento del modelo diferente que se llama análisis frecuencial. Se usa algo que se llama la transformada de Fourier, lo menciono por si alguno de ustedes ha trabajado con eso. Y básicamente el resultado que obtuvimos con esta región es que justamente la oblicuidad de esos tres parámetros orbitales, la oblicuidad del eje marciano, es altamente influyente en lo que tiene que ver con el clima del planeta. O sea que, por ejemplo, la cantidad de hielo que puede haber por encima de esos lagos que están debajo del polo sur de Marte puede variar en espesor por mayor cantidad de hielo o menor cantidad de hielo en función de cómo varíe la inclinación del eje de Marte. Terminé. Los dejo no los dejo libres, ahora charlo con ustedes, pero pasan a ser ustedes los que lleven la posta. Muchísimas gracias. Para los que son uruguayos y argentinos, el gracias totales es como un emblema, es de Gustavo Cerati. Y para nuestros amigos peruanos, bueno, eso, que googleen Soda Stereo y escuchen unas canciones preciosas de Cerati para terminar la noche. Muchas gracias, en serio, tanto a quienes me convocaron desde acá, a Carlos, y muchas gracias también a los organizadores en Perú. Y a todos ustedes por la paciencia. Muchas gracias, Andrea, por tu interesante charla. Más bien, antes de pasar a las preguntas, bueno, nos vamos a ordenar. Están dejando algunas preguntas en el chat. Sí. Y los que deseen, bueno, pueden poner la opción de levantar la mano también. Yo tenía una duda. Esa imagen donde
creo que aparece algo de hielo cuando se hace un raspado con la paleta Sí, de la sonda. ¿Eso es dentro de un cráter o, digamos, ese hielo se supone que puede estar en cualquier sitio de la superficie de Marte? no, esa imagen en particular, claro, el tema es el siguiente. En la Tierra nosotros tenemos algo que se llama la altura del nivel del mar. Entonces decimos, bueno, el planeta Tierra es un geoide con la forma de, o lo modelamos así. Marte no tiene mar, pero entonces no te podría decir, bueno, está a altura cero, pero sí, no está dentro de un cráter, esa imagen en particular, no es dentro de un cráter, ni es en un volcán marciano, ni es en los polos, es en una región estándar, lo que podría ser un desierto en la Tierra. Ya. No sé si puedes abrir el chat, ahí te han dejado Sí, lo algunas estaba preguntas. mirando. Sí, bueno, Eh, al comienzo hay saludos, Muchas pero, gracias. pero luego hay una pregunta que creo que es la primera. A ver, Voy subiendo. sí. Hay una de Juan Carlos. Mm. Tenemos gente de Caracas también, saludos, que yo estoy mencionando argentinos y peruanos, tenemos gente venezolana también, gente en Salto, Uruguay, gente en Montevideo. Bueno, ¿qué posibilidades técnicas existen en el corto o mediano tiempo de enviar una misión tripulada a Marte? En este momento, y no quiero afirmar algo de manera muy tajante, pero si me pidieran mi opinión, y que conste que es eso, es una opinión, una percepción de la realidad, como yo ya me mencionaba, eh, hay una carrera bastante importante. Yo digo, a ver, no sé, todos recordábamos, supongo, a Kennedy diciendo en el 51, antes de que termine esta década, un estadounidense llegará a la Luna. La conquista de Marte no es la conquista, bueno, de hecho la palabra conquista no es una palabra feliz, pero el llegar a Marte no es, es de un interés científico infinito, científico, filosófico, por donde quieran. Pero hoy en día también es un tema de demuestro que tengo poder. Entonces tenemos, por un lado, lo que son las agencias espaciales, que como yo les decía, están empezando a colaborar muy estrechamente entre ellas. La Agencia Espacial Europea con los rusos, en algunas misiones conjuntas con NASA, aparece en el escenario China. La Luna se considera como una especie de escala hacia Marte. Entonces, la idea en la que coinciden casi todos en la comunidad científica es, bueno, primero hay que establecer una base en la Luna, un equivalente a lo que hoy es la Estación Espacial Internacional, pero en la Luna, y de ahí ir hacia Marte. Porque tampoco se puede ir en cualquier momento por las órbitas comparadas de los planetas y eso. Los cálculos más optimistas hablan del 2030. Pero esos cálculos vienen de Elon Musk, o sea, sería todo el programa Starlink, los satélites de posicionamiento que a veces vemos como pasar como un trencito iluminado en el cielo, y que, bueno, ayer hubo un lanzamiento de SpaceX, este, que está progresivamente aumentando el tiempo de permanencia con sus transbordadores de humanos en el espacio. Eh, Seguramente creo que la empresa de ir a Marte es algo lo suficientemente ambicioso como para que se precise de todos, tanto de Elon Musk, de la parte privada, digamos, como de las agencias espaciales. Pero aparecen nuevos actores, o sea, ya no es NASA y la Agencia Espacial Europea, China se está posicionando con mucha fuerza. China hizo algo así como decir, bueno, concéntrese en Marte, que mientras tanto yo me aseguro de hacer las cosas en la Luna. Fue una jugada estratégica. Y aparece Arabia también. Entonces, con cálculos optimistas, 2030. Eh, ¿De qué forma pueden reconstruir el paleoclima de Marte solo interpretando imágenes? Bueno, justamente, eh,
la idea es, no es que se miran las imágenes y a partir de lo que uno ve, lo interpreta. Lo que se hacen es, una forma que se trabaja, yo creo que siempre en ciencia, es hacer un modelo de algo. Yo considero determinado, no sé, Newton y la fuerza de la gravedad. Bueno, el modelo es que si hay una masa, un cuerpo masivo y otro también, se van a atraer. ¿Tá? ¿Y por qué? Porque el mediador es una fuerza que es la fuerza de gravedad. Bueno, en este caso es lo mismo. Tenemos en la Tierra la opción de encontrar estructuras, los análogos terrestres, de cosas que ocurren en Marte. O sea, verificando nuestros modelos con los registros que sabemos que son locales, obtenidos de trabajo de campo, como los registros de Antártida y otras muchas cosas, después eso lo podemos trasladar a Marte. Pero es importante que quede claro que no es mirando la imagen. O sea, la imagen se procesa. De hecho, voy a ser totalmente honesta, uno se entusiasma mucho con una zona y después pasa de repente un par de meses que la imagen no es la imagen, está compuesta por la información, que es información que tomó el orbitador. Entonces, en realidad, estamos trabajando con números prácticamente, ¿no? Y bueno, y asumiendo que en los dos planetas funcionó el mismo mecanismo de paleoclima. ¿Qué información sísmica de InSight? Esa es una excelente pregunta. Marte se considera un planeta muerto geológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay tectónica de placas y que no hay vulcanismo activo. La información sísmica de InSight, pero que todavía no está del todo analizada, la primera información que llega de InSight da la sensación de que hubiera actividad sísmica, solo que localizada, no en todo el planeta, en algunas regiones específicas del planeta. Pero esta historia recién comienza, ¿no? O sea, hay otra cosa que es que los datos no se liberan en cuanto se obtienen. Cuando se obtienen los datos, si la misión es una misión de NASA, a esos datos acceden los científicos de NASA. Y después, a los 6 meses, al año, y en algunos casos hasta 2 años después, se liberan los datos. Por lo tanto, lo que estamos viendo de InSight ahora probablemente son los datos más de dominio público, y esos indican una cierta actividad sísmica, pero menor, digamos, no a nivel de tectónica ni a nivel, bueno, de vulcanismo menos. Bueno, otra muy buena pregunta. ¿Marte llega a tener magnetósfera? No, actualmente no. Pero, sin embargo, cuando yo ya hablaba de los orbitadores, me concentré en dos cosas, en las imágenes y en los instrumentos por medición de láser. ¿Tá? En general, los orbitadores marcianos y, más aún, las misiones que se posan en superficie, tienen sensores para todo un poco, porque la posibilidad, la chance de que una misión llegue y se pose en Marte es un desafío tan grande. Si ustedes recuerdan, hubo muchísimas misiones fallidas, que hay que tratar, van con un objetivo principal, ¿no? Bueno, estudiar la atmósfera, estudiar la posibilidad de vida, estudiar tal cosa, pero llevan detectores para distintas cosas. Actualmente Marte no tiene magnetósfera. Sin embargo, se han llegado, Curiosity y Phoenix, dos misiones que llegaron a superficie, encontraron material magnetizado. Y bueno, si el material está rocas magnetizadas, si y en una región lo suficientemente grande como para que no fuera un fenómeno natural, digamos. Nosotros en la Tierra tenemos, bueno, materiales que son magnéticos per se y otros materiales que los podemos magnetizar. Lo que se ha encontrado en Marte es que hay regiones que están magnetizadas.
Por lo tanto, en algún momento, cuando esa atmósfera era más densa, hubo una magnetosfera activa. Les voy leyendo, se puede pensar que si hay presencia de agua en alguna forma, líquida, humedad o molecular, debe estar a una profundidad en el subsuelo, tal que la presión de las capas... Sí, claro, exactamente, esa es la idea. Hoy yo les hablaba de la subsuperficie. La ventaja de la subsuperficie, o sea, de estar por debajo de la superficie, una es la protección a la radiación del sol, y la otra es que esa presión puede mantener el agua líquida. Le estoy contestando a Sebastián. Sabemos más de la superficie que del fondo de los océanos. Bueno, más o menos. Sí, es verdad que hay mucha información sobre Marte. También es verdad que, no sé, desde mitad del siglo XX para acá, se ha investigado muchísimo sobre el fondo de los océanos. Porque está vinculado a muchas cosas, a la creación de corteza, a fenómenos, incluso desde el punto de vista biológico. Hoy yo hablaba de los extremófilos viven en ambientes de altísima temperatura en el fondo del océano. O sea que, y por otro lado, factores como potenciales cables, entre comillas, de ya sea para internet o ya sea para otras, para otras finalidades. Entonces, incluso aún desde un punto de vista de intereses que no son intereses puramente científicos, ha habido una actividad bastante intensa en relación a el fondo de los océanos. Y bueno, sí, a ver el nombre, Eduardo. Eduardo plantea que allá afuera no hay nada y que acá tenemos todo lo que necesitamos. Yo ahí, pero esto es de vuelta, es una opinión, es como si estuviéramos con Eduardo y todos ustedes sentados tomándonos un café, un mate, lo que nos guste, y estuviéramos como charlando, ¿no? En realidad acá cada vez tenemos menos, ¿no? O sea, hay una contaminación importante de la atmósfera, una contaminación importante de los cursos de agua. Digo, la atmósfera pasó por momentos bastante críticos, todo el tema del deterioro del ozono, que ahora está en reversión, pero que bueno, la superpoblación. Yo no me atrevería a decir que acá tenemos todo, cada vez somos más. Es verdad que se está surgiendo o ya está en marcha una conciencia ecológica, por decirlo de alguna manera, que es muy interesante, pero la Tierra está gastando estamos haciendo que la Tierra gaste sus recursos. Otra escala Marte, sí, Liliana, sería la Estación Espacial Internacional. La idea, el pasaje completo, si uno comprara un pasaje a Marte, hay dos opciones. Tierra, Estación Espacial Internacional, Luna, Marte. La otra es Tierra, Luna, Marte. ¿Por qué la Luna? Porque una misión que vaya hacia Marte tiene que llevar una cantidad importantísima de combustible. Si ese combustible, la misión lo llevara desde el momento que despega en Tierra y fallara algo, sería bastante catastrófico. Entonces, la Luna sería algo así como una estación de reabastecimiento, donde se cargaría el combustible y eventualmente se podría esperar en la Luna a una ventana temporal para el acceso a Marte. Me piden el correo. ¿Puedo escribir el correo mío en el chat? Sí, claro. Estoy en eso. Bueno.
Bueno, preguntas. Saúl, felicitaciones, gracias. Liliana, de vuelta, serían más de 7 meses en órbita antes de llegar Sí, claro, sin duda, sin duda. 7 meses en una ventana, en la más favorable de las ventanas, y eventualmente hasta 2 años en una ventana secundaria. Eduardo se enojó, me dijo que no compartía lo último que comenté sobre la Tierra, pero le gustó la charla. O sea, yo respeto muchísimo a las personas que se preocupan por el tema del planeta, de nuestro planeta, bueno, que creo que, no sé si, supongo que sí, porque a todos los que nos gusta la astronomía nos hemos emocionado con el video de Sagan, de Un punto azul pálido, ¿no? Esta es nuestra casa, esto es lo que tenemos, esto es nuestra cuna. Y por un tiempo es la cuna de la humanidad y vamos a estar ahí. En algún momento hay que aventurarse a salir de la cuna. Sebastián se queda para otra charla. Bueno, yo ya quedé a las órdenes. Liliana, sí, Liliana habla de la permanencia del ser humano. Hay un artículo muy interesante de prensa que dio Stephen Hawking, en una entrevista a Stephen Hawking, que Stephen Hawking decía que tenemos eh, mucho menos tiempo del que pensamos para parar el proceso de deterioro de la Tierra. Me parece que también en eso se va hacia el otro extremo, ¿no? Dice, bueno, en 15 años tenemos que reaccionar. Y Hawking murió hace 3 o 4 años, o sea, nos quedarían 12 años. Aún en el más optimista de los casos, que es que lleguemos a Marte en el 2030, estamos hablando de que llegarían 2 misiones con 6 tripulantes cada una, separadas 6 meses. Hablar de migración de Tierra hacia Marte, no sé si, supongo que se logrará en este siglo, pero no es algo a corto plazo. También hay toda, bueno, esa es otra gran rama que es el terraforming de Marte, ¿no? Adaptar Marte para las condiciones de vida de los humanos. Bueno, el correo ya lo di. Yo no sé, yo creo que en el chat les he ido contestando a todos. Acá hay varios que preguntan por la misión tripulada, ya lo contesté. Bueno, 4 mensajes nuevos, acá. Sí, es verdad. Bueno, no sé si alguien quiere formular alguna pregunta oralmente que no sea a través del chat. Bueno, si no hay mayores preguntas, entonces podemos pasar a lo siguiente. A ver, mientras esperamos que, si alguien más desea preguntar, no sé si puedes dejar de compartir un momento, Andrea, por favor, pantalla, para yo poder mostrar Sí, algunas cosas. A ver, ya dejo de compartir. a Ahí ver, va. ya voy a compartir yo. Bueno, agradecemos a Andrea por su charla de hoy. Y antes que nos olvidemos, la próxima semana tenemos nuevamente a Andrea con una nueva charla sobre exoplanetas a esta misma hora y por el mismo canal. Ya vamos a anunciar en las redes sociales, en nuestros medios. También agradecemos a nuestro amigo Juan Carlos Flores, que como todas las semanas nos presta muy gentilmente su plataforma Zoom para hacer posible este ciclo de charlas. Aquí les dejo su página llamada Rastros de Guerra, que es una página de historia militar peruana y sudamericana en general. Van a encontrar datos muy interesantes y los invito a visitarla. Así que muchas gracias, Juan Carlos, como siempre. Gracias. Y como ya es costumbre aquí en la Aliada, o como ya es tradición, le otorgamos un diploma de participación o como exponente a Andrea,
por la charla de hoy, martes, siguiente gran salto para la humanidad. Te lo vamos a mandar a tu correo, Andrea, en los próximos días. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, y también, bueno, a quienes deseen certificado de asistencia a esta charla, pueden escribir al correo institucional siguiente, charlas.liada@gmail.com, mencionando el nombre con el que quieren que aparezca. Si desean sus dos nombres, sus dos apellidos, bueno, tal cual nos escriban, así va a aparecer, charlas.liada@gmail.com. Y también un agradecimiento al equipo de Charlas Liada, Jorge Coglan y Manuel Rojas, este servidor. También, antes de terminar, quiero mostrar lo siguiente, bueno, invitarlos a que visiten la página web de la Aliada, aliada.net, donde van a encontrar nuestra revista Universo Digital para descargar libremente, junto con las instrucciones para quienes deseen escribir. Estamos en el número 63, dentro de poco va a salir el número 64, pero ahí hay bastantes artículos de astronomía en general, bueno, bastante especializados para quienes deseen informarse un poco. Y también, por supuesto, están invitados a escribir en nuestra revista. Esta charla está siendo grabada y va a ser subida dentro de algunas horas a nuestro canal Liada TV de YouTube, donde están todas las charlas anteriores. Ya tenemos más de 25 charlas, me parece, así que hay material suficiente para hacer toda una maratón de videos astronómicos durante un fin de semana. En algunas horas estará la charla de Andrea aquí también. Y también invitarlos a que visiten la página web de la sección Planeta Azul de la Aliada, a cargo de nuestro amigo Carlos Costa y de Jorge Coblan. Carlos Costa desde Uruguay y Jorge Coblan desde Santa Fe. Aquí hay información bastante actualizada, se actualiza semanalmente y siempre a cargo de Carlos Costa. La dirección de la página web de la sección Planeta Azul es planetaazul.liadaweb.org. A ver, regresamos al Zoom y había una pregunta que dejó, me parece, a ver, no, alguien levantó la mano y se me pasó, a ver, ¿sí? A ver, la persona que levantó la mano, Capaz que ya se fue. Ah, no, Liliana fue. Liliana. Sí, si Liliana desea activar su micrófono para que pueda hablar, a ver. Sí, yo quería hacerte una pregunta, Andrea. Sí. Estimativamente hablando, suponiendo que se concretaran esas misiones a Marte, la terraformación, ¿cuánto tiempo implicaría? Lo básico. Bueno, claro, la terraformación, dependiendo del objetivo, ¿no? Lo primero que se ha manejado es que los primeros humanos que vivan en Marte van a tener que vivir bajo tierra, o sea, en estructuras subterráneas, por el tema de la atmósfera, de la radiación solar. Después se están reproduciendo en distintos lugares experimentos el tema de sembrar tanta cantidad de algas resistentes a la radiación como sea posible para que emitan oxígeno hacia la atmósfera. El problema, bueno, eso en realidad solucionaría dos problemas en uno, pues si tenés oxígeno molecular tenés ozono, entonces también eso lleva, resuelve ese tema de la contaminación, de la radiación. Son escalas yo personalmente creo que son centenares de años, ¿no? O sea, porque la clave es, vos tenés que lograr primero que la atmósfera se sostenga, se mantenga, no perderla. Es verdad que el oxígeno es una molécula más pesada que el hidrógeno, pero de todas maneras la atmósfera de Marte en su mayoría es CO2, que también es una molécula pesada. Entonces, de pronto hay planes súper ambiciosos de grandes extensiones de algas y de cosas por el estilo, y después eso que están generando se termina perdiendo hacia el espacio. Entonces, terraformación a gran escala, cientos de años. Se están desarrollando desde distintos institutos de ingeniería, de arquitectura, el tema de hábitats, o sea, de optimizar un insecto se posó en mí, de optimizar viviendas, por decirlo de alguna manera,
donde los primeros humanos, los primeros colonos puedan estar. Pero el terraforming, muchísimo. Lo preguntaba en realidad por justamente la serie de Netflix donde hablan muchos científicos, incluso Elon Musk es uno de los que expone en cuanto a ir a Marte y a colonizar Marte y todas las expectativas que se tiene de ese proceso. Y entonces, bueno, en realidad me enfocaba un poco más en qué tan seria es esa serie y qué tan ficticia la hicieron, más allá de que los relatos son de investigadores, de astrónomos o de empresarios que tienen puesta su mirada en ese planeta, ¿no? Y el interés económico, obviamente. Claro, a mí realmente me pareció muy interesante la gente, digamos, las personas que aparecen hablando desde el punto de vista científico son interlocutores muy válidos. Y después, bueno, esto de Elon Musk, a veces tiene una, a ver, no quiero hacer un juicio muy categórico, pero, por ejemplo, Elon Musk ya está proponiendo que la Luna, los que habiten en la Luna van a seguir las leyes de la Tierra, específicamente las leyes de California, pero que Marte es otra cosa, o sea, que Marte pasaría a ser algo independiente. Entonces, bueno, en un momento donde recién se están dando los primeros pasos, aventurar sobre la legislación en el planeta como que es un poco prematuro. Entonces, las expresiones de Elon Musk a veces hay que tomarlas un poco que provienen de un exceso de entusiasmo, digamos. Pero no, la serie está muy bien. Bien. Bueno, entonces están invitados la próxima semana a la siguiente charla de Andrea, que va a ser sobre exoplanetas y que ya avisaremos oportunamente. Unas últimas palabras, Andrea, ahora sí para despedirnos. Muchas gracias. Bueno, yo le quiero agradecer a ustedes la oportunidad, agradecerles a todos los que participaron. Y bueno, mi correo electrónico yo lo envié por el chat. O sea que, bueno, si quieren comunicarse conmigo para algo, estoy a las órdenes. Y si alguien de los que estuvo hoy tiene algún interés particular en el tema de planetas extrasolares, que es el tema de la semana que viene, me la puede hacer llegar por mail y en la medida de lo posible trato de tocar ese tema o ese aspecto en la charla. Bien, bueno, gracias entonces. Como el correo no queda grabado, o sea, como el chat no queda grabado, lo voy a leer el correo para que quede en el audio. Andrea Sánchez Saldías, 1971, todo junto, @gmail.com. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Andrea. Bueno, gracias. hasta la semana que viene. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Chao a todos. Chao, chao. Chau, chau.